Nacen palabras del agua, del fondo salado del mar. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas un lunes más a este vuestro programa Palabras del Atlántico. Palabra colaborativo entre Arte Canarias y esta su casa Radio Galda. Al control de la nave el compañero y amigo Paco Bolaño, que sin él no sería posible este programa, y quien les habla, Vidal Bolaño. Hoy, por suerte, estamos en directo. Otras veces saben que hemos tenido que hacer las emisiones en diferido, grabadas, pero hoy podemos hacerlo en directo y lo hago con dos invitados. No digo que todos los demás no lo fueran, ni todos los programas tampoco lo fueran, pero tengo dos invitados de excepción que se los prometí en su momento. Les tiré la caña, digo, ustedes se tienen que venir, y hoy, aparte de estar agotados, que ya les daré las gracias porque vienen de un buen tute del Arte Vircua Literario que ha pasado este fin de semana. Arte Vircua Literario en el que un servidor y la otra compañera de la casa, Eulalia Marina, han sido premiados. Ya lo comentábamos con Mirna la semana pasada. Y ha sido... Ya ellos nos contarán también, que eso es uno de los líos en los que están metidos, entre tanto. Nos contarán los detalles. Pero vamos a meternos ya en materia. Hoy, como les decía, tenemos el placer de recibir a dos creadores gran canarios, con una trayectoria muy vinculada a la poesía, la narrativa, la comunicación, el teatro, la música, las asociaciones culturales y la dinamización artística. Nos acompañan Ina Molina Pérez, licenciada en Pedagogía, logopeda, escritora, poeta, comunicadora, dinamizadora cultural, autora de varios libros, participante en numerosas antologías y una voz activa en proyectos literarios y culturales dentro y fuera de Canarias. Y también nos acompaña Carmelo González Serpa, informático, docente, escritor, poeta, comunicador y artista plástico. Autor de varios poemarios, participante en antologías, recitales, programas culturales y proyectos multidisciplinares. Ambos, si no me lo corrigen, son cofundadores de la Asociación Literaria y Cultural Letras y Sonidos. También forman parte de distintas entidades culturales y han llevado su obra hasta México, participando en encuentros literarios y en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Sin más, Ina y Carmelo, muy buenas tardes, bienvenidos a los dos. Muy buenas tardes, muy bien hallados. Gracias por aceptar la invitación después de lo que decíamos, de ese pedazo de trabajo que se han pegado este fin de semana pasado. Fin de semana que empezó el jueves, más el anterior que ya viene Yo Cositas. Yo les doy las gracias por estar aquí. Y antes de meternos en profundidad, ¿cómo ha ido el evento? El Arte Vircua Literario, que me estaban comentando. Pues, a ver, no hemos hecho todavía un balance oficial. Nos reuniremos en un par de semanas, seguramente de nuevo en Juncalillo, como años anteriores, para hacer un estudio de los aciertos, de lo mejorable, de los posibles fallos, que somos humanos, ¿no? Y los habrá habido. Y empezar a proyectar el siguiente Arte Vircua, porque esto se hace con muchísima antelación. Pero por lo que nos hacen llegar las personas que han participado o que simplemente han estado presentes como público, creemos que ha salido bastante dignamente, porque incluso ayer en la despedida mucha gente se nos abrazaba y lloraba, emocionados, porque decían que se iban cargados de una energía muy bonita, muy positiva, de eso que hemos querido imbuir, que es unión entre las islas, puentes entre las islas. La cultura es el mejor vehículo para unir a las personas, creo yo. Y entonces, pues esa es la impresión primera que tenemos antes del estudio pormenorizado de los detalles. Eso es. Y uno que estuvo arriba, damos fe. Hablar de Arte Vircua, me acaba de venir a la mente, es hablar de Manolo Díaz y de Noelia. Los creadores de este evento, que cuando hicieron el primero hace 10 años, yo creo que ni se pudieron imaginar que se iba a celebrar un 10º Arte Vircua. Y además cada vez muchísimo mejor, con participantes de relevancia, abarcando la mayoría de las artes, no solo la literatura, la pintura, incluso la música, y luego con determinadas mesas, ponencias. Hubieron dos concretamente a mí, que además quiero hacerlo constar, de participación de jóvenes.
lo que quiere decir que se está creando cantera en el mundo literario y de la escritura. Y la verdad es que eso nos alegra muchísimo. Sí, porque efectivamente los que llevamos un tiempo ya rodando en esto no tenemos que situarnos en una posición de ningún tipo de falta de humildad, sino todo lo contrario, es compartir lo que hemos aprendido en el camino con la gente que viene detrás y aprender de ellos también, porque la gente joven tiene muchas cosas que enseñarnos, esas inquietudes tan grandes, esa reivindicación de lo que es el patrimonio cultural y rural nuestro, de nuestra naturaleza, en fin, vienen pisando fuerte y hay que escucharles. Y necesario escucharles. Totalmente. Yo siempre le digo, de los más pequeños a la juventud y a nuestros mayores. Yo Por siempre le digo, supuesto. los que estamos en unas edades como nosotros, ahí ya estamos en medio de todo, pero los niños, los jóvenes y los mayores, no hay que dejar de escucharlos porque los nuevos porque quieren cosas nuevas y tienen cosas que aportar, y los mayores tienen una sabiduría que para los pequeños es necesaria. Y ahí yo lo comparto con ustedes. Para comenzar, Ina, sabemos que, aparte de todo lo que llevas, ¿recuerdas cuando sentiste que la literatura, la poesía o la comunicación iban a formar parte tan importante de tu vida? Yo es que me recuerdo siempre con un lápiz en la mano, desde chiquita, porque, es que me ponía hasta pesada a veces para que me hicieran caso cuando quería contar algo que había escrito, ¿no? Además lo escribía en el primer papel que encontraba. No te creas que cogía solo los cuadernos de clase, sino pues una nota de la compra de mi madre, la cogía y por detrás escribía y cosas así. Y yo creo que esa cosa de escribir era como una terapia también para una niña que era bastante tímida. Lo de la comunicación no me lo imaginaba porque yo era bastante tímida, ya te digo. Pero lo de leer fue algo que me encantó. Aprender a leer fue como un descubrimiento tan maravilloso, que aquellos símbolos escritos tuvieran un significado después importante, ¿no? Y la lectura de cuentos. Yo fui una niña enfermiza porque comía poco, me pinchaba muchas veces analíticas y yo lo que pedía para soportarlas estoicamente era un cuento a la salida, ¿no? Y entonces no me importaba que el médico me mandara una analítica porque sabía que detrás de la analítica venía el cuento. Y esa afición por leer, y también tengo que darle las gracias a mi madre, que era una contadora de cuentos maravillosa, y que para acompañar las comidas esas inapetentes por mi parte, pues muchas veces iban un cuento también, ¿no? Entonces la tradición oral y el gusto por la lectura desde pequeña, pues me fue encendiendo las luces del camino, que realmente no puedo decir qué fecha exactamente, pero tendría yo unos 8 años o así. Qué bueno. Y en el caso de Carmelo, viene del mundo de la informática, la docencia, pero también de la poesía, la pintura y la comunicación. ¿Cómo se encuentran en ti esos mundos aparentemente tan distintos? Porque la informática es un extremo, la docencia la puedo vincular. Da igual lo que nos dediquemos de docencia, pero la docencia siempre, el enseñar, el leer mucho, lo tenemos como más arraigado. Pero después tenemos poesía, pintura y la comunicación también. ¿Cómo se encuentra ese catombe de cosas en tu vida? Yo no me lo creo todavía, sé que esta es la realidad. Sí es cierto que empecé a escribir de niño prácticamente, me gustaba la lectura, el Capitán Trueno y todo lo que había por allí en aquella época. Es más, en la isleta, que es de donde yo soy, me ponía en la calle, colgaba en una pared un cable de un sitio a otro, allí colgaba los cuentos y alquilaba los cuentos, o sea, aparte de leerlos, ¿no? Pero bueno, escribía. Además, porque también era una persona, un niño muy tímido, fui enfermizo. Yo padecí, y no me importa decirlo aquí, con 6 años tuve mi primer ataque de epilepsia y hasta los 14 no se me dio de alta. Entonces era como algo así muy retraído y plasmaba en el papel, ya digo, desde muy joven, a los 12 años hice mi primer poema. Escribía y ahí manifestaba lo que, pues, cómo me sentía, vaciaba las emociones y seguí escribiendo durante todo este tiempo. Lo que ocurre es que, pues, hace 13 años mi vida dio un vuelco, el escribir, el pintar. Ahora estoy en otra tarea, estoy en clases de solfeo y aprendiendo piano, o sea, porque era otra de mis asignaturas pendientes y ahí estoy. Lo que pasa es que las cosas llegan cuando tienen que llegar. Y bueno,
ha llegado en este momento. En el año 13 presenté mi primer poemario con mucha timidez y ahí está. He participado, como decías antes, no recuerdo si lo dijiste, en diferentes antologías. En diferentes antologías. Fui copartícipe en un libro que era Territorio de Escritores, en la que también participó Ina, en un paseo por las emociones con los componentes de letras y sonido. Y bueno, a partir de ahí, no es que se empezara a despertar en mí estas historias. Estaban dentro y lo único que hice fue dejarlas salir, dejarlas fluir, tanto en la pintura como en la escritura y como en la música. Totalmente. Y en el caso tuyo, Ina, eres pedagoga y logopeda, dos profesiones muy vinculadas con el lenguaje, la escucha y la expresión. Sí. ¿Crees que esas dos profesiones te han ayudado en tu manera de escribir y sobre todo acercar las emociones humanas? Porque a veces a la hora de escribir, las emociones que nosotros queremos dar o que perciban el lector. Sí, totalmente. Yo soy maestra también, hice magisterio primero que logopedia y que pedagogía. Todas las profesiones en las que tú trabajas con personas te ayudan para darle camino a las emociones. No trabajas con una máquina, no trabajas con robótica, no trabajas con seres humanos. Tienes que conocer la empatía, tienes que conocer la cercanía, tienes que ponerte en los zapatos de otras personas. Yo además me he dedicado a la docencia con niños especiales, con dificultades de aprendizaje, con muchos problemas logopédicos y con adultos también, con ELA, con cosas que afectan al lenguaje y al habla. Entonces eso te hace ser más humano, acercarte a todas las debilidades y a todas las cosas buenas y malas que tenemos los seres humanos, ¿no? Porque en esas situaciones extremas es cuando se nos conoce realmente. Entonces te digo que sí. Y el lenguaje es que es algo que me atrae terriblemente desde siempre. O sea, el valor que puede tener una palabra, la importancia, la trascendencia. Una palabra en un momento determinado te puede hundir en la miseria y una palabra en un momento determinado te puede salvar la vida. O sea, que el valor del lenguaje y de la comunicación es tan enorme que yo creo que a veces no nos damos cuenta de la trascendencia tan tremenda que tiene. Totalmente. Y en el caso de Carmelo, hablas de esa timidez de pequeño, de ser retraído por esas circunstancias. Quizás el ser docente, al exponer para alumnos, te sirvió para comunicar, para compartir tus obras en pública, porque señores y señores, yo lo digo, los dos son narradores espectaculares, pero con todo el respeto a Ina, el señor Carmelo, cuando le da por recitar o ponerse a cantar recitando o todo eso, eres un show, pero de los buenos. Y el público, Ina lo sabe, que el público se queda mirando como diciendo, ¿por dónde no? Quien te conoce se queda mirando, ¿por dónde no va a salir Carmelo hoy? La docencia, el perder esa timidez dando clases, te ayudó a comunicar y a poder explotar con el público. Jamás, yo me he dedicado toda la vida a la informática. Jamás pensé que pudiera estar 20 años dando clases, formando a chavales jóvenes en el inicio de este tema. Y te hablo del año 80. Imagínense, han pasado 46 años. Pero nada, yo trabajaba en una empresa de desarrollo. En la parte alta existían varias aulas privadas, y un día un compañero me dice, oye, Carmelo, sube arriba que es que estoy poniendo un examen y necesito que eches un vistazo a los alumnos, ¿no? Bueno, yo subí arriba, me dan la tiza, en aquel entonces se usaba tiza, y me dice, continúa con la clase. Yo me quedé, pero no, maravilloso. Tan maravilloso que fueron 20 años. Y de la misma manera que has dicho eso de que cuando narras, cuando cantas, con todo en el fondo soy un atrevido, bastante atrevido a hacer cosas, porque me encantan los retos, ¿no? Pero siempre dentro de unas reglas de juego y con un compromiso y seriedad ante todo. Y la verdad es que tampoco pensé. Bueno, de pequeño creo que subí en Salesianos, que fue donde yo estudié, creo que subí 2 veces al teatro, haciendo unos pequeños papeles. Jamás pensé que me dedicara también al teatro.
O sea, yo es que la verdad es que estoy viviendo mis últimos 15 años, los estoy viviendo como si fuera un chaval de 25 o 30. Encima, he tenido la oportunidad de conocer a Ina, mi compañera de vida, porque es así, y la verdad es que ya, ¿qué más le puedo pedir a la vida, Vidal? Y además es compañera de vida y comparten las mismas locuras, los mismos sueños, las mismas ilusiones. Con una diferencia, ella en las letras me saca un porrón y yo en los números le saco otro porrón, con lo cual la combinación es muy buena. Eso es completo. Y ahora ahora vamos a las letras. Lo nombrábamos, los dos han participado en la antología, Ina más, como dice Carmelo, Ina mucho más. ¿Qué significa, tanto para ustedes como para los que somos escritores, compartir con otros compañeros? El enriquecimiento, ¿qué significa para ustedes? Porque en estos días también, y escuché al presidente Alange esta mañana, lo de siempre hemos vinculado, que en nuestro caso no pasa, los egos en temas literarios, pero el compartir con otros compañeros que van en la misma línea, ¿qué enriquecimiento perciben ustedes o qué enriquecimiento han tenido ustedes de participar en antologías con otros compañeros, con estilos totalmente diferentes, con formas de pensar totalmente diferentes? ¿Qué les aporta a ustedes cada cierto tiempo participar en antologías? Bueno, cada vez que alguien te invita a participar en una antología, generalmente es un amigo. Eso es una manera de ya adelantar que me va a ser difícil decir que no. Por otro lado, escribir me encanta. Y los retos, igual que a Carmelo, pues también. De hecho, participé muchísimo tiempo en un territorio de escritores que eran retos semanales, que ha sido una escuela maravillosa para mí, que siempre les estaré agradecida. Entonces, el hecho de que se acuerden de ti para una antología ya es un motivo de gratitud, porque somos tantísimos. Antes, en una de las mesas de Arte Virgo decían la generación del silencio, pues que hubo una época en que buscaban los escritores bajo las piedras para poder hacer algo en común. Sin embargo, ahora están debajo de las piedras, encima de las piedras y alrededor de las piedras. O sea que hay escritores, das una patada y salen 10 escritores. Que no todos somos escritores, a lo mejor, me voy a incluir. Pues a mí me cuesta decir soy escritora, porque me parece una palabra que hay que tenerle tanto respeto que me parece como que siempre me queda grande. Son los demás los que tienen que decir que tú eres escritor, ¿no? Entonces, el participar es pues un grato motivo de compartir algo que nos gustan a todos, las letras, ¿no? Y el transmitir historias, el contar sentimientos a través de la poesía. Entonces, pues siempre es un momento grato. Y luego, pues con humildad, porque unos están empezando, otros llevan gran trayectoria. Hay algunas personas que se niegan a participar en antologías que no son muy selectas, en las que todos los escritores tienen una misma talla literaria, vamos a decir. Pero yo nunca he puesto ninguna excusa para no participar en una antología en la que hay escritores novatos, noveles, que es su primera participación. Es más, hemos invitado muchas veces, Carmelo y yo, a participar en proyectos nuestros a personas que conocemos en otros ramos de la vida, pero que nos enteramos que les gusta escribir. Oye, pues, ¿quieres participar en un...? Y es a veces el punto de iniciativa para ellos, el chispazo de verse dentro de un libro que les ilusiona tantísimo y siguen escribiendo, con lo cual yo me siento orgullosísima de ese papel, sinceramente. Y ahí lo comparto, antes de que Carmelo hable, ahí lo comparto contigo, porque yo estoy dando ahora unos talleres de escritura y salvo una chica y un chico que han publicado sus cosillas, todos los demás son nuevos. Y en el primer taller, perdonando la expresión, les hice una encerrona, un taller intensivo que iba para un día, y ahora se ha hecho todos los sábados del mes, ya llevamos 4, imagínate, porque ellos han ido pidiendo. Pero en el primer taller les hice una encerrona. Digo, hay un concurso de una antología. Todos ustedes, antes de irse de aquí, van a participar con un microrelato. No estoy mirando para mí. No. Digo, van a participar todos. Salvo una compañera, los otros 7 salieron en la antología y eran tú mirando, y como que voy a salir en una antología. Y es lo que dices tú. Y ahora vienen a cada taller o a cada tertulia con una motivación de cosas nuevas. ¿Qué nos vas a dar hoy? ¿Qué se te pasó por la cabeza hoy? Son dinámicas diferentes. Y es lo que ha dado. Sé que escribe, sé cómo prepara la dinámica, sé cómo expone, pero el no creerse de que, entre comillas, escriben bien, o algunas personas que todavía no es que tengo mucha falta de ortografía. La falta de ortografía se corrige. Yo sé que no has podido estudiar lo que tú quieras, pero falta de ortografía es un plus después que eso se corrige. Tú por eso no te preocupes. Pero es la motivación de que conoces a alguien y le das ese pie.
Bueno, con respecto a las antologías, cuando nos invitan a participar en alguna, es ella la que se pone, que tienes que hacer, que tienes que hacer, que tienes que hacer. Y bueno, al final te pones y vacías ahí pues sentimientos, o simplemente en ocasiones sentimientos, emociones, y en otras ocasiones pues dice, hoy voy a dejar correr la imaginación y me voy a inventar pues una historia, y te la inventas. Pero con respecto a eso, hay 2, 3 experiencias que hemos vivido nosotros. La primera fue en una invitación que nos hicieron, no me acuerdo quién, a la universidad de... unos jóvenes en la Universidad de Tenerife. Hemos ido a institutos y universidades. En institutos y universidades. Y entramos en un aula, creo que era un tema de letras y sonido, entramos en un aula, empezamos a hablar allí de escritura, de literatura. Imagínate una clase de jóvenes de 14, 15 años que al principio apenas prestaban atención, y en un momento determinado propusimos, que cerraran los ojos, vamos a poner una música, cojan un folio, un bolígrafo, y cuando termine la música escriban. No se lo creía. Esta misma experiencia la hicimos hace 2 años en Ciudad de México, que también fuimos a visitar universidades e institutos, y en la que me tocó a mí hice la misma, planteé lo mismo. Y bueno, descubrieron en ese momento, no todos, porque era lo que tú decías, que si falta ortografía, otros que no se saben expresar a la hora de escribir y demás, pero cuando tú leías aquellos textos, se te ponían los pelos de punta. Así de claro. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues lo que tú estás haciendo, igual dando los cursos, después se van perfilando cosas, teniendo en cuenta el lenguaje. Es muy importante para escribir leer. Hay que leer muchísimo para poder después manifestar en el papel lo que tú quieres transmitir. Y otra cosa importante, antes cuando decían los escritores, yo no me considero un escritor, simplemente una persona que escribe en papel lo que en un momento determinado siente. ¿Qué es lo importante? Que el lector, si hablamos del mundo de la poesía, cuando lee tus poemas o cuando los interpretas, que llegue, que cale, que le diga algo, que le transmita. Yo hay muchas veces que estoy escuchando leer un poema y me quedo en la luna de Valencia. ¿Por qué? Porque no se transmite. ¿Y por qué razón? Bueno, pues porque hay para 3 tipos de... O sea, la persona que escribe poemas con un lenguaje muy alto, igual es para premio Nobel, pero estamos hablando de la poesía que llegue al chaval de 12 años, a la señora que es ama de casa, al otro y al otro. O sea, a todas aquellas personas del pueblo que necesitan que se le transmita emociones y sentimientos, que quieran que les hagan ver la vida de otra manera completamente distinta. Y totalmente necesario. Totalmente necesario. Yo siempre lo he dicho, cuando yo hago hincapié, digo, ¿es necesaria la cultura para reivindicar? Sí. No. Sí. Total. Bueno, pues claro, perdón, total. Pero no te entendí. Para reivindicar es necesario. Sí, Mediante la poesía podemos descubrir muchísimas cosas, que es lo que dices tú, la mujer que está escuchando la radio, el niño que está jugando, el adolescente. Hay que hablar, yo siempre lo he dicho, la poesía, ya la narrativa, porque ya la ponemos por edades y tal, pero yo creo que la poesía hay que abrirla a todo el público, que cuando sepa, que cuando la lea, le llegue algo, una emoción o otra, porque siempre lo decimos, una poesía te va a dar una emoción si la lees triste, te va a dar una emoción si la lees alegre, la puedes leer 5 veces y cada vez que la lees te va a sorprender con algo nuevo, y en ese aspecto es totalmente necesario. Y además yo lo que reivindico es que la poesía es tuya un ratito nada más, porque en cuanto la sueltas y la lee otra persona, la tiene que hacer suya. Eso es. Según sus vivencias, según el momento vital que estás viviendo en ese momento, pues va a ser de una forma o de otra. Yo reivindico que el poema es de quien lo está leyendo. Totalmente. Si después me lo permite o no lo permite, a mí me gustaría recitar la primera que escribí. Tan sencilla
con una historia detrás, un chaval de 12 años que se pone malo, ya después si Sí, hay tiempo, hay te lo digo. Si no es, lo sacamos. No te preocupes. Si no es, lo sacamos. Yo mantengo después un poquitito porque después tengo a 2 niñitos y después tengo una chica. Aquí hasta las 8:30 de la noche. Si Paco no me echa por la ventana, tenemos tiempo ahí, sacamos tiempo. Ahora nos metemos con, como tenían poco, otro proyecto grande, lo que hablamos antes, lo que están hablando ustedes mucho ahora, la Asociación Literaria y Cultural Letras y Sonido. Ambos cofundadores. Sí. Secretario y vicepresidenta en la actualidad o desde el inicio. En la Ahora mismo, en la actualidad. actualidad. En la actualidad. Ahora quiero que los dos desde esa perspectiva. ¿Por qué nace o por qué la necesidad de este proyecto? Con Carmelo hablamos en la gaveta otro día de cosas culturales. Ya sé por dónde van ustedes de tema cultural. ¿Por qué la necesidad de esta asociación cuando ustedes se reúnen con otros igual que ustedes de decir esto y que sacarlo para adelante de alguna manera? ¿Por qué nace el proyecto y con qué necesidad? Pues mira, nace de un momento importante. Carmelo hacía referencia antes a él, en 2013. De manera casual, pues el destino nos unió a Esteban Rodríguez García. ¿Otro compañero? Que es el tercer cofundador de esta asociación. Y empezamos a caminar con un grupo de poetas. Yo fui la primera vez de espectadora, llevada por una amiga. Venga, que hay un grupo de poesía que te va a encantar y tal, van a hacer un recital. Y fui. Y resulta... Pero eso fue sentir la poesía. Sí, es lo que voy a decir, por supuesto. Eso no es el nuestro, es sentir la poesía, que además duró un tiempo. Y fue un rodaje importante, interesante, para alguien que estaba tan párvula como yo en estas cosas así de recitales al público y demás, ¿no? Entonces, con Sentir la Poesía, con David Sanz, que reunió un grupito, pues, que todos seguimos ahora mismo, casi todos en activo en la literatura, pues hicimos varios recitales y además hicimos algo novedoso, algunos componentes de ese grupo, que era recitar de memoria y dramatizando. O sea que Carmelo y yo ya, por ejemplo, teníamos la vena esa dramática de que nos gustaba el teatro y todo esto, y nos aprendíamos de memoria los poemas, poníamos unas imágenes en relación con lo que íbamos hablando detrás y música. Y eso pues se hizo en varios sitios y fue como sentando un precedente. Tengo que lo siento, tengo que decirlo y no me lo voy a callar. A ver. Fue en el principio del 2014, cuando se hizo ese primer recital. Después de él se oyeron voces que este grupo está profanando y rasgando, se rasgaban las vestiduras porque estábamos profanando la poesía, la literatura. Seguimos haciendo recitales y qué curioso, esos mismos que en aquel momento dijeron lo que estaba ocurriendo, adoptaron en sus presentaciones el mismo formato que teníamos nosotros. Sí, un multidisciplinar, o sea, meter música, meter danza, otras variedades artísticas. Visuales, que es lo que estamos hablando. Lo que queríamos claro, era llegar a ese... Es difícil, sí. Es muy difícil hacer un recital poético. Tú dices mañana que en el Cuyá va a ir Pepito Pérez, cantante, da igual que no lo conozcas y se te llena. Mañana dices que va a haber un recital de poesía en el Cuyá, en el mismo sitio, y van 40. Entonces, nació con esa idea, es decir, el poder llevar la poesía a todo el mundo y de una forma distinta, que la vivieran, que la sintieran, que no es simplemente abrir un libro y ponerse a leer. ¿Me explico? O sea... Y necesario, lo que dice usted, es afinar, no es innovar, porque es fusionar todas las artes. Claro. Total. Para llegar a, como siempre, lo que decimos, para poder llegar a más público, lo que hablabas antes. Y en Letras y Sonido, pues lo que pretendíamos precisamente era pues todas esas ideas que nos iban surgiendo, ponerlas en práctica. No somos una asociación de hacer muchísimas cosas, sino de hacer a lo mejor 1, 2 anuales, pero potentes. De calidad, como se suele decir. Sí, de calidad y de trabajo previo bastante. Pues hicimos el documental La vida de Tomás Morales en Agaete, con las familias de los poetas de la triada. Hicimos concierto solidario, porque también ahí mezclamos el mundo de la solidaridad, con lo que los tres nos sentimos muy identificados también. Las emociones, un paseo por las emociones, que también ustedes son... Es que ese espectáculo fue... Era la primera vez
que el Mirador del Río en Lanzarote abría sus puertas para un acto cultural y de noche. Y además era pagando. Es más, tampoco me lo voy a callar. El resto de los centros estos turísticos de Lanzarote boicotearon. Los centros de arte y cultura. Sí. Exacto, Y boicotearon fuerte. ese tema. ¿Por qué? Porque no querían que se celebrara. Sin embargo, se celebró y tuvimos allí unas experiencias increíbles. Precioso. Imagínate cuando estamos allí actuando, un señor, creo que fue un señor o una señora señora, del público. se levantó, sacó la cartera, dice, les voy a enseñar lo que hace, pues no sé si eran 30 o 40 años, me escribió mi marido. Vamos, se me ponen los pelos de punta. Y ese espectáculo lo hicimos después en Un paseo por las emociones en En el el Teatro Juan Ramón Jiménez en Telde, Telde. que se llenó. Que Y fue, además lo que usted dice, y es una cosa que no termino de entender, yo tengo mi vinculación emocional con Lanzarote y en los centros de arte y cultura. Son una vivencia que, si te lo permiten abrir, son unos lugares espectaculares, La vista, emblemáticos, desde que- los jameos del agua, el mirador del río. Todos esos sitios con la mirada de César Manrique detrás. La esencia volcánica de la propia isla de Lanzarote. Y yo lo comparto con ustedes, ya no solo con los de Centro de Arte y Cultura, que es verdad que después existe esa rivalidad cuando pertenecen a lo mismo, pero bueno, existe esa rivalidad entre ellos. Y también tema institucional. Yo, la compañera que estuvo exponiendo lo del el festival de volcanes y todo que ustedes estuvieron, Ah, sí. Viento era volcán. necesario. Esa reunión previa de la primera edición y una continuidad, ella no se acordaba, pero esa reunión la tuvo ella conmigo, con Pepa Molina y con Lorena Curbelo en Teguise, en una presentación, la presentación del taxista de Pepa Molina en Teguise. Y ella se sentó, nos sentamos todos a tomar unos cortaditos, y esa conversación de que quería hacer algo grande, y ya vi que al final se hizo realidad. Sí, es difícil, sigue Sí, siendo en realidad. difícil, pero bueno, como decía Ina, hemos hecho algunas cosas y todas, pues, de peso. De peso, Lo sí, sí, sí. del Tomás Morales fue increíble Fue muy también. bonito, se sigue viendo. No hace mucho me dijo una amiga, te acabo de ver recitando un poema de Tomás Morales, eres tú, ¿verdad? Digo, sí, sí. Es bueno que se mantenga vivo, eso, Sí, eso sí, es sigue verdaderamente estando importante. en YouTube sigue estando ahí. Y además ustedes tienen eso, lo de unir literatura, música, audiovisuales, solidaridad, memoria cultural, que es necesario, por eso decíamos que se mantenga viva. ¿Por qué en esta fusión que ustedes hacen, por qué no es necesario que la cultura se quede encerrada en un solo formato? Explíquese por... Ustedes son como yo, somos culos inquietos y somos capaces de fusionar pintura, arte, audiovisuales y todo. Porque a veces arraigamos o solo poesía o solo literatura. Parece que no se puede fusionar entre sí. Parece que, como dices tú, parece que es un... ¡Ay! Te estás metiendo donde no debes. Pero si se funcionan todas las artes, es espectacular. Claro. Y hables un abanico de público, de posibilidades, de reconocimiento cultural en todo, en la misma rama. ¿Qué significó? Es justamente eso. Cuando ustedes se cierran, dice, lo hacemos, no lo hacemos, por lo que decíamos. ¿Nos encerramos? ¿Ustedes? Sí. Le voy a dejar una duda. Letras y sonidos, en este momento, tiene ya, no está desarrollado, pero ya está la escaleta hecha para el año que viene. Un macro evento Proyecto muy multidisciplinar, precioso. Nos lo tenemos que currar, hay que trabajarlo. Tiene que tener un presupuesto bastante amplio. Esperemos Siempre. conseguirlo, pero Maldito don dinero, siempre tan necesario, ¿no? pero sí, ahí Sí. estamos para el año que No, pero viene. es que fusionar distintas disciplinas siempre enriquece, porque a lo mejor el que le gusta la música va por la música y se engancha a la poesía. Pues mira, hoy, no sé por qué, los astros se han alineado. Vienen ustedes dos. Luego vienen dos pequeños que con la danza son un show. Son dos enanos pequeños, pero son un show. Y luego viene una artista que era bailarina. Por circunstancias de la vida tuvo un accidente. Y ahora pinta cuadros con su cuerpo. Y monta espectáculos donde un chico recita poemas, canta mientras ella pinta con su cuerpo. Así que imagínense que parece que hoy se han alineado artísticamente Todos los dos los programas. Pues qué bien.
Y Mira, encima... nosotros, Sí, dime. no, que por ejemplo participamos cada año con Felipe Juan, que es un pintor, que él nos da un cuadro y hacemos algo para ese cuadro, o nos da un tema y él sobre lo que hacemos pinta el cuadro. O sea que es una manera, un toma y daca, un daca y toma, en una dirección o en la otra, pero quedan cosas preciosas. Y yo tengo un libro que es todo un proyecto con Felipe Juan, que va de municipio a municipio. A mí me tocó el municipio de Esfirga y yo he escrito los capítulos, no me acuerdo cuántos eran, ¿te acuerdas, Carmen? 12 capítulos. 12 capítulos y 12 cuadros. De cada capítulo saca un cuadro, Claro. y es un proyecto precioso al que en la presentación se añadió la música. Un proyecto multidisciplinar. Y espectacular. Claro. Y necesario. Y a mí, usted lo ha visto, el arte virgo mío fue por fotografía, texto, Eh, fotografía y sí. Aico. Y es igual. Efectivamente, Y se claro, puede fusionar claro. espectacularmente, se sacan unos trabajos. Y además esa sensación emocional que tu cerebro hace. Y luego la relación humana, personal, Claro, que existe claro. en este tipo de eventos. O sea, de Arte Virgo, que era lo primero que hablábamos, parecía que nos conocíamos de toda la vida. Sí. Y Eso tú lo es. viviste. Yo vamos, que sí lo viví. Y hay mucha gente, digo, claro, nos conocemos. Y después está ese ponernos cara física. Porque muchos nos conocemos por las redes, pero después lo ves arriba y dices, pero eres tú. No, sí, al final es que después Sí. ese tipo de eventos, ese tipo de encuentros es ponerle cara, darle un abrazo. Eso que nos decía por las redes, venga, te voy a dar un abrazo fuerte y ese momento es lo que dices tú, fluye ahí. Y para más Henry, ellos siguen en más cosas. También están vinculados a ADOC, con la compañera Bertini Orleans. También, sí. Otro proyecto también que es proyectos culturales también. También. ADOC tiene un proyecto. Nosotros estamos en aquellas asociaciones en las que nos identificamos con el proyecto, con la filosofía de actuación de esas asociaciones, ¿no? ADOC tiene 3 colecciones literarias, la colección literaria, la colección infantil, la colección juvenil, y tiene un proyecto precioso que es darle la oportunidad de publicar a personas que, de no ser así, no podrían publicar, porque o bien no tienen una editorial que les apoye, que les respalde para hacer una edición, o bien tendrían que pagar una autoedición y no tienen posibilidades económicas, ¿no? Entonces, el único requisito es que el autor done los beneficios de todas esas ventas después en presentaciones y demás a una ONG debidamente acreditada o un grupo que necesite ayuda económica de su elección. O sea que es un proyecto muy, muy bonito. Con lo que se obtiene de uno se ayuda al siguiente libro y a una asociación benéfica, o sea que es precioso. Y luego estamos también ahora con un proyecto que es salvar del olvido a grandes artistas canarios, ¿no? Sobre todo de la pintura, de las artes plásticas, en las que y hacerlo en vida, porque los homenajes póstumos y demás, a veces no queda más remedio, pero la verdad que son muy tristes. Pues ahí está Ulises Parada, Vivi Milano, Francisco Lescano, Manolo Ruiz, en fin, muchísimo. Balme, le cambiamos el nombre. Balme, que es la mujer de Ruiz, precisamente, pues que tienen su autobiografía, su biografía, que la ha hecho Juan Francisco Santana Domínguez, que es historiador, biógrafo y un gran estudioso del arte, y tienen su biografía y la han disfrutado de esa presentación, de esa celebración en vida. Eso es un proyecto que me parece también necesario, muy, muy bonito. Y necesario. Muy bonito también. Y además dabas pie, y yo de aquí todavía no es oficial, pero se supone que el próximo año, lo que decías de Ado, uno de los cuentos míos es benéfico. Efectivamente, pues. Uno de los cuentos míos es benéfico para una asociación justamente que hace cosas con niños también. Además, hemos apadrinado Amén. a distintos... Antes lo comentaba Ina, ¿no? Hay veces que descubres a una persona y dice, muy tímidamente también te dice, no, yo escribo, tengo muchas cosas escritas y demás, ¿no? Y entonces les invitas a publicar. Lo primero que te dicen es, yo no puedo, yo no llego, no tengo dinero. Pues algunas personas, algunos escritores, entre comillas, ¿no?, que han tenido durante mucho tiempo esos folios metidos en el cajón, pues han dado el paso y desde ADOC Sí, se le ha han podido publicado. publicar. También lo que hacemos es desplazarnos fuera de nuestra zona de confort de Las Palmas, ¿no? Estuvimos hace muy poquito en Cueva Grande y dimos allí un recital. Pues la gente de la Asociación de Vecinos de Cueva Grande estaban
aquello para ellos fue espectacular. Hemos ido en dos ocasiones y con promesa de volver, porque nos piden que por favor que no nos olvidemos de ellos, porque les llevamos pues una tarde de cultura en la que integramos pues un diálogo de coach con Esteban, un recital con Verbel, con Carmelo, conmigo, con otros compañeros, ¿no? Que les contamos historias, les hacemos una narración, les recitamos un poema y sorteamos libros, hacemos alguna actividad y entonces se quedan pues contentísimos, pero los grandes y los chicos, los niños también. Totalmente. Nos están pidiendo que llevemos allí una obra pequeña de teatro. También, sí, además. Sí. Has dado en la clave, hoy justamente en la mañana con el temas educativos, pero con otros proyectos culturales. Es igual, el mismo pensamiento que tienen ustedes lo tengo yo, y hay muchos más locos, como digo yo, igual que nosotros, que vemos necesaria en toda la isla, en todas las islas, esa explotación real cultural. Vamos, ¿por qué lo digo? Porque es verdad que no te digo que no se haga cultura, pero a la cultura que se hace aquí, los espacios que se hacen aquí, hay que cuidarlos, ¿vale? Porque los de aquí están ensayando en un espacio que se está cayendo a cacho, queremos vender fuera la ciudad de la cultura, no te digo que no lo sea, pero la cultura real hay que verla y hay que vivirla. Y si no existe, como digo yo, locos como nosotros, gente que se asocia con nosotros, gente que se vincula con nosotros, realmente no existe. Y ha dado en la clave, porque a veces lo hablamos en todos los municipios, ¿por qué todo lo grande se tiene que hacer en el propio casco? Medianías no existe, costa no existe, hay personas que no pueden salir no pueden o no salen de su zona y no se puede permitir el lujo de ver una obra de teatro, ver un recital, ver un cantautor que les prepara un pequeño espectáculo, y eso también hay que planteárselo. Hay gente que necesita cultura y a veces hay que llevárselas a su Nosotros espacio. hemos estado hasta en el Polvorín, en un zaguán, en un aparcamiento, como un garaje era. Sí, un garaje. Hemos ido 2 o 3 veces y es un garaje y después nos ponen su mesita con su merienda, tan agradecido a la gente del barrio, o sea que encantadísimo. Y bueno, a mí me da una ternura especial cuando te dan además un trofeo al final que es hecho con un trocito de madera, con un trocito de un mosaico de un baño y pintado con bolígrafo, con una pinturita o con una foto pegada de Pino Ojeda, ¿sabes? O sea, los tengo en la vitrina como grandes trofeos, de verdad, porque es que te conmueve muchísimo y la gente, ¡ay, qué bonito, mi niña! Sobre todo cuando vienen de esos barrios que, llamémosle marginados o excluyentes, y eso pues a mí por lo menos me da más satisfacción que cualquier otro premio. Cualquier otro porque además lo hacen de corazón. Sí. Y ahí lo notas. Ahí lo notas. Con esos pequeños detalles lo notas. Una merienda. Sí. El gesto de una merienda que dice, viene, jolín, una merienda. El compartir con ellos el después de. Con esa merienda. Uy, eso ya es... Las sobremesas, como digo yo, las sobremesas culturales en ese tipo de espacios, te vas con una sensación de, ¿cuándo hay que volver? Como digo yo, ¿cuándo hay que volver? Sí. Volvemos. Y encima ustedes tienen en ese espacio. Ahora en el caso de Ina y Carmelo también, con un servidor, estamos en Acte también, nosotros ya más cosas y con ese retrospectiva, estás en Acte, tú estás con mujeres. Charter 100, soy la presidenta de Charter 100 Gran Canaria. Eso es. Y seguimos sumando. Con ellos, con Acte ya con la Ángel lo hemos hablado, aquí hemos hablado, compartimos mucho, ya sabemos la cultura de Acte. Muy bien. Pero por ejemplo con Charter 100, ¿qué podemos hacer? Bueno, Charter 100 es un lobby femenino. Vale. Entonces, de mujeres emprendedoras, directivas, y con vamos a decir, con carrera, pero no es un requisito, vamos a decir. Personas emprendedoras. Hay una mujer que tiene un instituto de estética, otra puede tener una tienda de ropa, otra puede ser jueza. O sea, somos un grupo transversal en edad y en formación, sí, y en tendencias de pues a mí me gusta el arte, a ti te gusta pues la costura, o sea que somos muy diferentes y entonces es un grupo muy enriquecedor porque en las asambleas siempre yo digo, siempre salgo aprendida de las asambleas porque siempre hay alguien que sabe de algo que yo ignoro completamente o que mi conocimiento es muy limitado.
Pues el otro día, pues la huella digital, me hallaron la huella digital. Estoy dejando huella que, vamos, cualquier detective se pone las botas Chacho, conmigo. ¿Tienes al informático en casa y no sabías lo de la huella digital? Pues en casa del herrero, cuchara Nunca me había preguntado. En casa del herrero, cuchara de palo. No sabía yo que estaba dejando huellas por todo el mundo de tal. Entonces, mira, a mucha gente se pregunta, ¿por qué un grupo femenino hoy en día? Pues porque sí. Porque nos ayudamos unas a otras y esa escalera que era enorme como la que tenemos aquí en Radio Galdar para subir tan empinada y tan alta, se ha ido acortando y hay menos escalones para estar a la misma altura de los hombres. Pero es que además no podemos pensar en el primer mundo exclusivamente, tenemos que pensar que hay mujeres en el tercer mundo. En África todavía casan a niñas y en Asia y todavía... La mujer no tiene voto en muchos sitios y todavía la mujer va encerrada en una cárcel de tela que solo le deja ver a través de una trampilla por los ojos. Y hay muchas cosas en las que la mujer está todavía muy atrás y hay que ayudar a esas personas también de fuera del primer mundo. Pero además el mundo del deporte, por ejemplo, nosotros tenemos ahora un evento en Charter que es reconocer a mujeres deportistas destacadas canarias que han pasado desapercibidas. En el primer encuentro que hicimos, reunimos 4 generaciones diferentes sobre el escenario, desde 80 y pico de años hasta 12 años, de mujeres deportistas, que apenas salen en la prensa, ahora un poco más, pero es que hasta hace muy poquito no se les veía. Hemos ayudado al mundo de la prostitución, concursos para las mujeres que quieren salir de ahí, hemos ayudado, o sea, somos muchas cosas solidarias. En tiempos del COVID, muchas cajas de comida, mucho dinero para cargar los teléfonos móviles para mujeres que estaban de fuera, que no tenían ni para comunicarse con sus personas de familiares fuera de aquí. En fin, hemos hecho mucha obra social en la cárcel, con mujeres en la cárcel para aumentar su autoestima. En fin, el visibilizar a veces. Visibilizar a muchos grupos sociales que están excluidos y que tienen necesidades que no son cubiertas todas institucionalmente, ¿no? Y a veces eso ha dado en la clave. Tienen que venir instituciones, asociaciones, agrupaciones. En muchas ocasiones de su propio bolsillo es donde se aporta lo económico para ayudar a eso. Pero es quizás ese lado humano solidario que tenemos nosotros, que tanto nos achacan a nosotros los canarios de ser solidarios, pero es que el pueblo canario es solidario. Sí, lo es. Lo que no tiene o lo poco que tiene lo comparte. Y eso quizás es lo que te enriquece al final. Dice, te acuestas ese día diciendo, un granito de arena que aporté a esta mujer que no tenía. Un granito que aporté a esta niña que necesitaba unos zapatitos para ir al cole. Esta labor de lo de la prostitución y la cárcel también. La reinserción, que a veces nos olvidamos de esas personas que quieren, pero a veces no pueden porque no tienen ese apoyo que ustedes le prestan o no saben a quién dirigirse. Y eso creo que también es una gran labor. También, mira, con Espiral, que es una asociación de salud mental, de personas con problemas de salud mental, hemos conseguido que tengan un local por primera vez en su existencia, que no tenían donde reunirse. Qué menos que darle la oportunidad a estas personas tan luchadoras con una enfermedad, pues que desgraciadamente tú dices de alguien que tiene un cáncer y todo el mundo le mueve la empatía, la pena, pero dices una enfermedad mental y más bien mueve como miedo por desconocimiento. La etiqueta. Sí. Entonces, pues también se ha ayudado muchísimo y estamos con ellos. La presidenta autonómica es Nardi Barrios, de todas las islas, porque nos estamos expandiendo a todo el archipiélago. Y lo que te decía también, tuvimos como una especie de teléfono de la esperanza 24 horas, 7 días a la semana, cuando el COVID, con asesoramiento legal para la gente que se quedaba sin trabajo, con psicólogas, compañeras psicólogas, atendiendo a personas que tenían pues soledad o pues escasez de todo. En fin, que es un trabajo social muy, muy, muy bonito. Aparte que ya te digo que después pues también hay una parte cultural importante porque ya cada vez nos conocen más y ya no nos invitan, ¿sabes?, para que vayamos a una representación nuestra a eventos culturales. Entonces todo se va uniendo y todo se va entrelazando y creo que es una labor muy, muy bonita y muy necesaria también en la sociedad. Totalmente, en ese aspecto. Y ahora nos vamos al otro lado solidario que también nos olvidamos. El caballero que está por ahí. Que lo están viendo por las redes. Sí, no mires para afuera, que lo que hay fuera sentados son 2 niños que acaban de llegar. Para afuera no. Otra cosa que yo también reivindico mucho aquí en esta radio, y el que me ve en la radio, en la tele, donde sea lo reivindico, nuestra música, nuestro folclore. Todo lo que aporta como cultura, como memoria, como tradición, que a veces nos olvidamos, donde se fusiona la poesía, la identidad canaria, la música popular,
estás en Grupo Folclórico Tabaiba. Tabaiba. Que te vi el otro día en Televisión Canaria vestido de cura. Yo no sé qué hacías tú en Televisión Canaria vestido de cura, después vestido de típico. Mira que lo habías largado. Dice, en una reunión tuvimos, dice, fíjense la autonómica, algo me dijiste cuando estuvimos en Agaete. En Agaete, sí. Dice, fíjense la autonómica, y yo me quedo mirando. Digo, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. ¿Qué te llevó? ¿O cuánto llevas ahí? Para también dar ese paso a lo nuestro, a lo folclórico. Yo sé que quizás lo llevas más a eso, pero así como en el grupo folclórico, ¿cuánto llevas y por qué decidiste meterte? Bueno, esto fue un amigo que me escuchó un día cantar en la ducha. Ina, ¿dónde estabas tú que lo escuchó en la ducha? En la ducha del gimnasio, ¿no? No, es una broma, es una broma. Un decir. Fue en su despacho, me escuchó cantar, no sé por qué, y tú, para Tabaiba, digo, yo para Tabaiba no, eso fue hace ya unos cuantos años. Lo cierto es, para no cansar, que en el 19 aterricé en el grupo, me hicieron una prueba, venga, para adentro. Comencé ahí en la cuerda de bajo y ahora estoy en la de barítono. ¿Qué fue lo que me llamó la atención de este grupo? Como algunos nos han dicho, es un grupo folclórico no al uso. ¿Por qué? Porque es un grupo que tiene proyecto propio, no es el clásico grupo, y perdón, con todos mis respetos al resto, para nada. Pero sí nosotros lo que estamos haciendo es trabajar por nuestra cultura canaria. Hay un proyecto que es Valvanera, un sueño frustrado por la mar, que se ha representado de dos formas. Una, la musical, la teatro musical, donde intervenían dos actrices e iban contando la historia. Y ahora le llamamos la cantata del Valvanera. Son 12 canciones y cada una de las canciones, la letra es propia. Creo que hay una o dos que no lo son, no estoy seguro ahora mismo, pero creo que son todas propias. La música es propia también, compuesta por el director del grupo y hay un par de miembros más que son músicos. Y bueno, contamos una historia. Los que han visto esta obra musical, pues no deja de ser una obra musical, salen... El hundimiento del Valvanera en 1919 en las costas, de la Perla del Caribe, de Cuba. Precioso es. Precioso. Gente que te sale llorando, otros que te dicen, oye, ¿y ustedes dónde estaban? Para que lo sepan, este grupo se fundó en los años 70, un poquito más, 79 me parece, o 78, con un grupo de jóvenes, de chavales del Colegio Loyola, de los jesuitas. Néstor Álamo participó con ellos. Néstor Álamo, bueno, de hecho eso se recoge ahora en otro proyecto que es Rincones de una Isla, donde dependiendo de dónde se haga, pues, perdona, lo del cura. En el Valvanera, sí que se me quedaba atrás, en la historia del Valvanera aparece uno de los componentes vestido de capitán y yo pues vestido de cura. ¿Por qué? Porque llegado un momento cuando el hundimiento, después se le hace una misa y yo expreso el mismo sermón que en aquel momento dijo el señor cura que estaba allí. Con ¿no? los canarios, claro. Con los canarios. Luego Rincones de una Isla, que lo que hace es un recorrido arrancando desde Vegueta, nos vamos hacia el sur, nos vamos hacia Firga, pasamos por Arinaga, etcétera. O sea, le hacemos un canto a Agüimes, Ingenio, Ancite. Sí, va por todos los municipios. Por todos los municipios y también con letras propias, en este caso, en Rincones de una Isla, y letras de otros escritores como Francisco Tarajano, Manuel Pérez con Valleseco. Ina le hizo el otro día, como actuamos en Telde y no teníamos un texto para Telde, Ina hizo un texto, o sea, escribió unas letras y se convirtió en canción. Canto a Telde se llama, donde se hablan de las brujas y demás, y ya está incorporado al proyecto. Y ahora, pues no lo puedo decir, desgraciadamente, porque aún no se ha anunciado. Pero estamos ensayando otra obra
que se representará, si Dios quiere, en el mes de septiembre, y ya no digo más nada. Lo dejamos ahí. 2 veces en semana tenemos que actuar a partir de ahora. Y yo soy la primera fan del grupo. Sí, así es. Lo menos que me gusta es que soy la mujer del Porque cura. además... Eso es pecado. Pero Sí, Cura, sí, la- padre. ¿Tú Sí, de quién sí, eres? sí, Tú sí. eres en relación Bueno, con y el grupo, la mujer del cura. y en Rincones de una Isla se inicia con unas palabras de Néstor Álamo, que hago yo la representación de Néstor Álamo, y luego me convierto en pastor, que es quien va presentando pues las canciones con unos textos. Y además, ¿por qué? Pues porque eso transmite mucho. También todas las personas que han estado en Rincones de una Isla, que han ido a vernos, salen pues Encantados. encantados. Acabamos de hablar en 2 proyectos en los que por fin están por separado. Charter 100 y Tabaiba. Pero fíjate que yo soy fan de Tabaiba y ¿Y él, él es, es fan? y él es amigo de Charter, porque en Charter pueden entrar Cierto. los hombres como amigos de... Eso. Y ahora, para ir rematando, pues ya son las 7 menos 5. Yo soy Para que yo. pueda, ya se fue volando, es decir, están invitados para otro porque hay que continuar. Pero antes de despedirnos, no, para que no se nos olvide, el Ómnibus, Teatro del Pueblo, que están los 2. Wow, sí. Eso, que no nos olvidemos. Háblenme de eso. Ahora hacemos una cosita, unas preguntitas ahí cruzaditas entre los 2. Y lo que dijimos que reciten algo cada uno. ¿Vale? Pues empecemos por el Ómnibus. ¿Por qué llegaron a esa compañía teatral? ¿O cómo llegaron? ¿Cómo se vinculan a ellos? Mira, Y nosotros- encima los 2. Los dos, sí. Y nosotros teníamos la cosita de que nos decían, ustedes se les da el teatro, porque cuando recitan así de memorias, lo dicen de verdad, de dentro y tal. Y surgió que salió un curso de teatro para adultos en la Escuela Oficial de Actores de Canarias, y nos apuntamos a ese curso, hicimos un curso de teatro, y a continuación hicimos uno de cine. Y nos gustó. Y después, pues, a través de Adrián Santana, que Ujú. fue... Adrián Santana. Nos lo ¿verdad? presentó Pac. Nos lo presentó una amiga y dice, uy, ustedes los quiero para mi grupo de teatro, que es el Ómnibus y tal, que lo había creado él. Y ahí empezamos y pues, ¿sabes? Cuando dice que más vale caer en gracia que ser gracioso, caímos en gracia y nos cogían siempre para hacer... Las de peleas matrimoniales. Actores, ¿no? Y para hacer... Pues mira, hicimos aquí en el Teatro de Galdar el Enigma Cedrés. Sí. Creo que fue la última que hicimos. La última que hicimos. Sí, fue el Enigma Cedrés. Ahora hay un proyecto muy bonito para Navidad que tampoco podemos nombrarlo porque todavía no está, todavía. Ya las avanzo firma. yo. Nosotros volvemos en septiembre. Vale, En vale, septiembre vale. vuelve. Volvemos, Y volvemos. anunciamos todo lo que ustedes quieran. Perfecto, Esta es estupendo. su casa también. Muy bien. Y así anunciamos Y- eso. Bueno, y es en divertido, Ómnibus es hemos divertido. estado muy bien. A mí me tocó un marrón hace 3 años cuando me dijeron, oye, Carmelo, tienes que hacer de Scrub. 53 páginas de texto, sin salir de ninguna de las páginas. Gracias a la... a la a la computadora. No, la directora en casa. Que conste que en todos los ensayos yo siempre iba con los papeles en Con la el mano. libreto. Y en el último ensayo, una semana antes de la representación, Adrián fue el que me dice, Carmelo, no te veo para el papel de Scrooge. Digo, oye, dame hasta el próximo miércoles, por favor, que tengo el fin de semana. Yo estaba muy liado. Total que el fin de semana me puse con ella y el miércoles cuando vamos a hacer un preensayo general, bueno, no voy a decir la palabra que me dije, pero dice, ¿cómo es posible, Carmelo? Digo, estaba ahí. Y efectivamente hicimos 4 screws. 4 seguidos. scrubs seguidos, 2 el sábado y 2 el domingo. Sí. Y la verdad que fue En fantástico. el Palacio Kegle, muy, muy bonito. Te muy- entiendo muy porque yo suave. estoy ahora con 1 hora y me pasa igual. Sí, Después sí. de tanto tiempo y Los estar ahí ensayos. entre los ensayos, la vida personal y todo lo que tenemos encima. Y yo tengo que darle un avanzón porque esa Bueno. la estrenamos nosotros el 19 en Galde. Y también estoy igual que tú. Sé lo que dice y yo siempre he dicho, yo soy de método. Cuando yo me veo con la ropa, el guión viene solo. Efectivamente. A mí me pasó con Viere Clavijo así. Hicimos la ruta en la calle, toda Galda. Estamos con los ensayos. Y lo que decías tú, la directora decía, no. Y un compañero y yo, que fue el que me metió, Tito, si me estás escuchando, sabes que es culpa tuya. Se lo dijo claro a la directora. Porque éramos 4 que habíamos hecho teatro, todos los demás eran chicos de un PFAE. Y eso está diciendo, cuando nos pongamos en el papel, mira que sale perfecto. Fue dicho y hecho. Nos metimos la indumentaria y ya salió todo perfecto. Es que a veces el método es
caracterizarte 100% para creerte ya en el papel y ya sale solo. El problema es que yo venía de otra pequeña obra de 15 minutos, Mr. John, que fue un señor que vino aquí a Gaete, un inglés, y además estaba siempre colocado, borracho, ¿no? Y yo tenía que hacer el papel de borracho en el escenario. Y me quedé con ese movimiento hasta que llegó el Scrooge. Ahora, las dos últimas preguntas para rematar y el texto, ¿vale? Vale. Para Carmelo y para Ina. Cada uno tiene que contestar del otro. ¿Qué destacarías de la manera de crear y de implicarse en la cultura de Carmelo? Y Carmelo, ¿qué destacaría de la voz literaria y de su labor como dinamizadora de Ina? Piénsalo. Primero larga Ina, después largas tú. Vale. Repíteme lo mío. La tuya es que destacaría de su manera de crear y de implicarse en la cultura. Vale. Bueno, pues Carmelo es una persona que está súper ocupada, ¿vale? Pero si él se compromete a hacer una cosa, la hace. Puede llegar a lo mejor el último día del plazo, pero la hace. Y si no, para eso tiene una secretaria pesada de esas, que soy peor que la secretaria. Que al minuto de que se cumple ya le está diciendo, sí, te queda un minuto. Sí. Y luego yo lo que le veo es el entusiasmo. Él vive con alegría. Tabaiba, y veces que llega a casa súper cansado. Ay, no sé, tengo ensayo, pero estoy tan cansado. Digo, vete. Y regresa con otra cara. Porque no solo es en la parte artística, sino en la parte humana, que es un grupo muy cohesionado, se llevan bien. En fin, hay muy buen rollo. Y luego cuando lo veo, pues, por ejemplo, en Arte Virgo estábamos muy cansados, una noche que estábamos realmente cansados, pero ahí, pues hay que ir a cenar, se va a cenar. Se nos apetecía ir a acostar, pero no, hay que estar de anfitriones, hasta que se levante la gente de las mesas, no nos levantamos nosotros. Entonces, el entusiasmo y el compromiso. ¿Carmelo? Bueno, yo a eso es lo que llamo, hay que contagiar. De Ina, dime la pregunta otra vez que se me fue. ¿Qué destacarías de su voz literaria y de su labor como dinamizadora? No, su labor, bueno, Ina le encanta la cultura, le encanta la literatura. Cuando se mete, cuando entra dentro de ella, le gusta hacer cosas, pero no es hacerlas por hacer. Cuando entra se compromete, es muy responsable, se castiga a ella misma por ese compromiso y esa responsabilidad que se exige a sí misma, y en muchas ocasiones pues la veo sufrir. Pero vamos, el compromiso es lo más importante en ella. Y además, por querer compartir, por poder aportar, por poder poner ese granito de arena que tú decías antes, que bueno, se siembra. Y es necesario. Ese granito hace una montaña luego. Es un encanto. Eso es. Ahora, ya está más complicado, como siempre digo, definirlo en una palabra ya eso es complicado. Ina define a Carmelo con una palabra relacionada con el arte, ¿cuál sería y por qué? La es con el arte. Y Carmelo a Ina define a Ina con una palabra vinculada a la literatura o a la emoción, ¿cuál sería y por qué? ¿Ves? Una palabra cuesta. Una palabra cuesta, por supuesto. Ya lo mate, que Carmelo no piense. Una palabra relacionada con él. A mí me acaba de venir una para ella. Bueno. Grande, yo le he dicho que tengo un sueño que es recurrente, que la veré a ella sobre un escenario cogiendo un premio Planeta. Lo que pasa que no quiere. No quiere. Bueno, yo para una palabra para Carmelo, grande, te diría perseverancia, porque ponerte a estudiar solfeo y piano, con todo lo que tiene, que tú digas, no tengo tiempo a veces, no tenemos tiempo a veces para ir a la playa. Un canario no tiene tiempo para ir a la playa, vale. Y que diga, tengo que coger 2 clases que se me quedaron atrasadas. ¿Él me está diciendo cuántos van? 3. En el momento del descanso, o en el momento de la siesta, o en el momento de la playa, voy a coger las clases que tengo atrasadas. O sea, perseverancia. Él me lo dijo el otro día arriba, me dice, me faltan 3 clases que tengo que recuperarlas por esta semana que llevan intensa. No me lo dijo. Compromiso y responsabilidad. Me gusta. El texto. Uy, el texto tuyo. No, lo que se te ocurra. Deja a Ina que coja y nos despedimos. De un rosal quise cortar una rosa perfumada y noté que me clavaba una espina sin pensar. Con el dolor yo me quedo y con la rosa también, pues el perfume que emana de sus pétalos me embriaga de tal forma que me quedo
con la flor que yo más quiero, aunque más daño me haga. Yo procuraría cortar esas espinas dañinas si las quiero conservar dentro de mi propia vida. Aunque venga el jardinero a quitarme mi ilusión, la guardo en mi corazón y la cuido con esmero. Pero que no me venga con traza, que no me venga con traza, que con la rosa yo me quedo. No les digo yo que tiene una voz que engancha. Tiene voz radiofónica. Es que la tiene. O de doblador. Es que la tiene. Ya sabes, un curso de doblaje. Te tocó. Se lo ofrecieron una vez. Te ofrecieron una vez un y señor. No quiso. No lo sé, no. No se ve. Mira la cara que pone. Quien nos está viendo por las redes está viéndolo en la cara. Pero se nos ve por las redes. Nos están viendo por Facebook. Pues, ustedes verán. Saludos. No sabía. Yo he hecho gestos así. La radio es nueva, ya la radio es con directos y todo. Muy bien. Mira, yo voy a leer un micro relato del último libro, La mujer del espejo. He cogido este porque es cortito, a lo mejor no sé si lo habrás oído alguna vez ya. Todos los relatos de este libro van precedidos de un haiku, que da una pista pero no desvela. ¿Vale? Este dice, el título es Amistades tóxicas y el haiku dice, mala relación, imposibles acuerdos, cero empatía. Nada, imposible. Por más que lo intento, no puedo llevarme bien con ella. Y mira que hace tiempo que nos conocemos. Pues nada, no sé quién de las dos tiene el problema, pero desde que pienso que vamos a tener un encuentro, me pongo nerviosa y lo evitaría si pudiera. Es una especie de relación amor-odio. Tiene una memoria indestructible para cada uno de mis pasos en los peores momentos, y en especial para mis tropiezos. Y para colmo me hace sentir culpable todo el tiempo. Controla mi vida y baja mi autoestima en cuanto tenemos contacto. Vale que la sinceridad es importante, pero yo creo que está supervalorada, porque tampoco se puede ser cruel al ejercerla. Siempre consigue molestarme, desmoralizarme. Saca lo peor de mí. A ver, los que me conocen, ¿cuándo he dicho yo tacos? No sé, he oído hablar de las amistades tóxicas. Quizás sea una de ellas y no me convienen estos acercamientos, pero al mismo tiempo no puedo esquivarlos. Tengo que planteármelo seriamente y desterrar de mi vida para siempre la pesa del baño. Mira que me estaba viendo que iba a dar un giro por algún lado. Pero es no que mis historias casi todas dan un giro al final y te sientes un poco engañado, pero si lo vuelves a leer, yo no te he dicho ninguna mentira. Te has engañado tú. Tú decías la voz de él, pero yo fusiono la voz de los dos y una radionovela perfecta. Yo he hecho radionovela. Las dos una radionovela perfecta. Yo hice radionovela y Pues oye, nada, pues Vidal, en cuanto prepara en el cuanto texto. nos lo propongan. ¿Sabes qué pasa? Prepara el texto. Que próximamente tenemos una niña de la casa, que su madre colabora con el otro programa, que hace teatro y está con niños y con adultos. Y estamos preparando ahí, pero ya tengo dos vocecitas hemos más hecho un para audiolibro. Hemos hecho un audiolibro Sí, hemos hecho un de Galdós y yo hice una novela de Galdós también. Tristana. Pues vamos, enganchados, ya los tengo fichados. Ya sabes, a partir de septiembre, nueva temporada. Cuando saquen los proyectos de Tabaiba, el de Omni y todo lo demás, tiene que ser antes de la mitad de septiembre. Si quieres que lo anuncie aquí. Claro. Bueno, nosotros volvemos a mediados, casi 10-15 de septiembre, por ahí volvemos nosotros. Vale. Pues entonces buena fecha. Aquí estaremos. Así que ya sabes, Sí. invitados están para venir. Muchísimas gracias, ha ido el tiempo volando. Muchas Eso quiere gracias. decir que ha sido muy agradable la entrevista. Bueno, Yo cuando digo una hora, la gente se queda una hora. Ya llevamos hora y 10 y se ha pasado volando. Sí. Porque es una conversación al final. Se han dado cuenta que no es una entrevista, es una conversación. Es una conversación de amigos. Y pretendemos que sea eso. Muy a gusto. Ina, Carmelo, muchísimas gracias. Gracias a ti, Vidal. a ti, Vidal. Nos vemos pronto, es decir, el viernes. El El viernes. viernes. Bueno, esta noche la reunión y después nos volvemos a ver el viernes. Efectivamente. Ha sido un verdadero placer compartir con ustedes. Mira que he compartido cosas con ustedes. No había compartido una entrevista y ha sido un placer espectacular. Gracias. Muchísimas gracias porque sé cómo están de agotados sus agendas. De sacar este ratito para compartir con nuestros radio oyentes y los que nos ven por las redes sociales. Y lo dicho, nos vemos muy pronto. Nos vemos muy Y pronto. esta es su casa. Que antes me venía subiendo por la escalera, que habías estado ya en varias ocasiones aquí. Sí. No pierdan las mañas. Invitados siempre están. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Vidal. Muchísimas gracias. Ha sido Y muy gracias agradable. al público que nos escuche y al público que nos ve
en las redes sociales. Muchas gracias. A ustedes. Este ha sido nuestro programa de Palabras del Atlántico en el día de hoy. Darle las gracias al compañero Paco Bolaño. Quien les habla, Vidal Bolaño. Y no se retire. Una breve pausa y regresamos con la sobremesa de la radio, que hoy viene, la sobremesa viene por partida doble. Hasta dentro de un ratito. En la noche, faros de tinta y papel, cada letra es